El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por el honor de poder estar aquí delante de ti, por el privilegio de poder escuchar tu voz y recibir tu consejo. No hay nada más maravilloso que venir a la presencia tuya y tener la certeza y la convicción que tú nos oyes. Gracias porque aunque nosotros no te veamos, aunque muchas veces nuestras emociones no te sientan, hay una gran verdad irrefutable y es que tú estás con nosotros. Porque tú eres fiel. Y era la confianza que tenía David. Él decía en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Porque soy David? No. Porque tú estarás conmigo. Gracias, es bueno saber, amado, que tú no solo nos pastoreas en lugares de delicados pastos o en aquellos momentos donde todo parece perfecto, sino que también sigues pastoreando nuestras vidas cuando tocamos fondo. Cuando parece que no hay salida, allí también estás tú. Y eso nos llena a nosotros de mucha paz, nos llena de mucho gozo. Saber que tú no eres como a veces los hombres nos dan la espalda cuando no hallan en nosotros lo que esperan. Dicen ser nuestros amigos cuando podemos ofrecerles algo, pero el día que no, nos dan la espalda. Pero tú no eres así. Tu palabra dice que con amor eterno tú nos has amado a nosotros. Cuando hablamos de algo eterno, hablamos de algo que no tiene principio ni tiene fin. Así es tu amor por nosotros. Nunca nos abandonas, nunca nos dejas solos. Y confiamos, estamos aquí convencidos que tú estás en medio de nosotros. Gracias por tu fidelidad. Danos la fuerza, mi Señor, para nunca desmayar, porque no es fácil vivir por fe. Pero tú nos mandas a que no vivamos por lógica, sino por fe, y eso queremos hacer. Muchos de nosotros, tal vez en este día, están enfrentando pruebas difíciles de fe, enfrentando gigantes en diferentes áreas de su vida. Pero nosotros no vivimos por lo que vemos. Nosotros vivimos por lo que creemos. Y creemos que tú sigues teniendo el control, aunque a nosotros el control se nos haya salido de las manos. Ayúdanos a confiar en ti porque en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Que esta palabra que hoy traes, Señor, sea el combustible para seguir adelante. Que nuestra fe pueda seguir creciendo y confiando. Tú dijiste, confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo recibiréis aflicción, pero confiad,
Y eso queremos hacer. Porque si hay algo que a ti te agrada es cuando hay un pueblo que te cree, cuando hay un pueblo que confía en ti. Gracias, amado. Te adoramos con todo el corazón y te bendecimos y estamos felices de ser afortunados de poder escucharte una vez más. Gracias por permitirnos descansar, renovar las fuerzas y hoy enfrentar este nuevo día. Que se haga en nosotros como está escrito en el libro de la vida, sin faltar ninguna de aquellas cosas que tú escribiste acerca de nosotros. Te alabamos y te bendecimos y de antemano te damos toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación y toda la alabanza a ti por todo lo que harás en este día. Visita a tu pueblo y manifiesta tu gloria como fue prometido. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Preciosa familia de verdades eternas, qué honor de poder dirigirme a todos ustedes. Personas de fe, personas de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios y es precisamente la palabra el combustible de la fe. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es a través del oír la palabra de Dios que nuestra fe crece. Y todos los días venimos a este lugar a que el Señor nos permita hacer crecer nuestra fe. Ahora, la fe es contraria a la lógica. La lógica se guía por lo que está delante de tus ojos. La lógica se guía por las circunstancias. Pero la fe se fija o se guía por lo que cree. Estamos viendo a Pedro, ustedes conocen la historia. Hay una gran tormenta, como muchas veces tenemos que enfrentar tormentas en nuestra vida. La barca en donde iban estaba a punto de hundirse. Y hay momentos y situaciones donde uno dice, ya yo no puedo más, estoy que me hundo, no sé qué hacer. Pero cuando de pronto viene Jesús caminando sobre las olas y uno dice, ¿por qué llegó en ese instante? Porque precisamente Él llega en el momento justo. No sé tu prueba, no sé tu lucha, pero debes saber que Dios llega en el momento justo para no permitir que te hundas. Y allí sale Pedro y dice, Señor, si eres tú, dime que yo vaya. Y el Señor le dice, sí, ven. V-E-N, 3 letras fueron suficientes y Pedro creyó la palabra y Pedro empezó a caminar sobre las olas, algo que ningún hombre antes había hecho. Entró en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque escuchó la palabra del Señor y porque su mirada estaba puesta en Jesús. Pero hubo un momento en el que Pedro quitó la mirada de Jesús, el autor y consumador de la fe, y cometió el error de poner su mirada en las olas. Y cuando él empieza a ver las olas representan los problemas, las dificultades. Cuando él empezó a ver las olas, dice la Biblia que empezó a hundirse. Comenzó a hundirse. Y tiene que el Señor decirle, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Como el Señor diciendo, si hubieras aguantado un poquito más, si hubieras creído un poquito más, ¿por qué dudaste? Pero es maravilloso ver que Jesús no le coloca el pie encima y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sino que extendió su mano. Entonces, en el proceso de la fe van a haber situaciones en donde tal vez nuestra fe va a ser puesta a prueba y seguramente nos vamos a sentir que no vamos a superar la prueba. Pero Dios no está allí para condenarnos, Él está allí para decirnos, ok, no lo hiciste bien en esta oportunidad, pero yo estoy aquí para levantarse. Entonces, lo peor que pueda pasar si tú sales de tu arca es que el Señor ahora te sostenga en sus brazos. O sea, nunca vas a perder si Él está contigo. Pero si has quitado en este día la mirada del Señor, o si te estás sintiendo que te estás hundiendo, obedece a que quitaste la mirada de Jesús, quitaste la mirada de su palabra y has empezado a ver el problema. Y eso te roba la paz, eso te roba la fe. Así que hoy la invitación del Señor es a que tú levantes la mirada y la pongas en aquel que triunfó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Tú no eres lo que dicen las circunstancias, tú eres lo que la palabra de Dios dice.
Tú no puedes evitar pensar y sentir, pero sí puedes evitar que eso que piensas, que eso que sientes afecte tu vida. Así que vamos a llenarnos de la fe del Señor y vamos a avanzar hacia la meta, venciendo gigantes en el poderoso nombre de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y ahora sí, estamos listos para recibir su palabra. Juan 1:1, me encanta. Dice ese texto: al principio era la palabra. Al principio era el verbo, o la palabra. La palabra era con Dios, y la palabra era Dios, la palabra. Y hoy estamos frente a tu palabra de nuevo, Señor. Ayúdanos a tener reverencia ante tu palabra y no ser oidores de ella, sino hacedores. Así que por favor, mi Señor, tengo hambre y sed de ti. Habla, que tu pueblo escucha. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Liberación futura de Jerusalén. Así aparece en la palabra y así lo presentamos. Liberación futura de Jerusalén. El libro de Zacarías, en el capítulo 12, verso 10. Dice la palabra, Zacarías 12:10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Que el Señor derrame de ese espíritu sobre nosotros hoy. Espíritu de gracia y oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, o sea, por el único hijo, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Imagínese el dolor de un padre y de una madre que pierden a su único hijo. ¡Wow! Uno dirá, esto es fuerte. Pero lo vivió Dios. Dice que Él entregó a su único hijo por amor a nosotros. Y Él derramará ese espíritu de oración para que podamos entender el dolor tan grande que Él sintió al entregar a su único hijo por amor a nosotros. En esta oportunidad, Dios habla al profeta Zacarías con respecto a la liberación futura de Jerusalén. Donde dice Jerusalén, coloque su nombre. Pero, ¿a qué liberación futura se refería el Señor? Muchos aseguran que se trataba de la liberación de la cautividad de Babilonia. Pero en este momento de la historia, ellos ya habían recuperado su libertad. De hecho, se encontraban, ustedes que han venido siguiendo los estudios, se encontraban reconstruyendo el templo que estaba en ruinas y reedificando los muros y las puertas que habían sido consumidas por el fuego. Entonces, ¿cuál es esa liberación futura de la que habla por medio del profeta Zacarías? ¿O será que no tenemos claro el concepto de libertad? Otra palabra clave en esa relación con Cristo. Hemos hablado de redención, ayer hablamos de gracia y hoy hay otra palabra clave en la comunión con Dios y se llama libertad. Miremos qué dice la palabra. En el libro de Juan capítulo 8, verso 36, Juan 8:36. Aquí dice la palabra: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No pierda de vista esta palabra verdaderamente. Verdaderamente. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta afirmación de Jesús lo que deja claro es que existe entonces otro tipo de liberación que nos hace libres, pero no verdaderamente.
no verdaderamente libres. Entonces, mis amados, debemos estar muy atentos. Porque al parecer, si Jesús dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, lo que Jesús nos está advirtiendo es, tengan mucho cuidado, porque hay una liberación ficticia. Hay una liberación de mentiritas. Y Satanás es un experto en ofrecernos este tipo de libertad aparente o mentirosa. Para poder comprender todo esto es necesario que vayamos al origen, al comienzo. ¿Qué fue lo que ocurrió con Adán y Eva? Así comenzó todo. Génesis, capítulo 2, verso 16 al 17. Génesis 2, 16 al 17. Dice la palabra. Y mandó Jehová, esa palabra mandó, ¿qué es? Es una orden. Dios no les dijo, hágalo si quieren, les mandó. Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Si se da cuenta, la libertad de Adán y Eva, y por supuesto la libertad de toda la raza humana, y eso nos incluye a usted y a mí, había sido condicionada por la obediencia. Todo esto es de ustedes, pero ese árbol me lo reservo para mí. No lo vayan a tocar. Deben obedecer. Esa libertad que Dios les dio a ellos estaba condicionada por la obediencia. Ahora, el enemigo sabía que la clave del éxito de esta primera pareja y de cualquier persona consistía en la obediencia a Dios. Obediencia. Ahora, este no fue un condicionamiento absoluto. Conocemos como voluntad o libre albedrío. Adán y Eva no estaban obligados a obedecer a Dios, por si hay alguien que está diciendo, pero ¿por qué Dios quiere controlar? No. La libertad está condicionada a la obediencia, pero yo no los obligo a que ustedes hagan lo que yo quiero. Les doy voluntad y libre albedrío. A través de la voluntad o del libre albedrío, Dios les dio al hombre y a la mujer la capacidad de tomar sus propias decisiones. A usted y a mí, Él nos dio la capacidad de tomar sus propias decisiones. Ellos podían decidir si obedecían a Dios o no. Ay, ¿por qué Dios a mí no me cambia? Porque tú no quieres cambiar. Es tu voluntad. Tú decides. Ahora, la serpiente, que era más astuta, la más astuta de todos los animales, logró engañarlos, haciéndoles creer que ellos podían andar por la vida en completa libertad, haciendo lo que ellos quisieran. Génesis. Vamos al capítulo 3, versos 4 al 5. Génesis 3, versos del 4 al 5. Qué buena es la palabra. Mira la serpiente de tierra caliente. Génesis 3, 4, 5 dice la palabra. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, de ese árbol que Dios les dijo que no comieran, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta serpiente es muy mala. La gente no les gustan las culebras. Y más si estas vienen a cobrarles. No, eso no te vas a morir. Dios dice, el día que comas vas a morir.
Y la mujer comió y dijo, ay, no me morí. Eso es mentira de que uno peca y se muere. El Señor está hablando de muerte espiritual. Va a haber una desconexión espiritual de Dios, que te va a separar eternamente de Dios. Y la serpiente, que se cree más inteligente que Dios, le dice, eso es mentira, mujer. ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Dios es un egoísta. Dios es un envidioso. Y como no quieren que sean como Él, les pide que le obedezcan para mantenerlos a ustedes subyugados. El enemigo le ha hecho creer a mucha gente que obedecer a Dios, que seguir a Dios, que rendir su vida a Dios es una forma de esclavitud. No, yo no sirvo para eso. Compromiso con Dios no. Muchas personas creen que obedecer a Dios es ser privado de sus libertades. Pero la obediencia no era un favor que ellos le hacían a Dios. La obediencia que Dios demanda de nosotros era lo que evitaría que el enemigo los sacara del huerto del Edén, de la cobertura divina, de la protección de Dios. Y ellos cayeron en su trampa. Quedó demostrado que el malo no era Dios, como les quería hacer creer la serpiente. El malo era Él. Y demasiado tarde lo pudieron comprobar. La estrategia del enemigo no ha cambiado. La estrategia del enemigo todos los días sigue siendo la misma. Esté atento. Constantemente le está diciendo a las personas que ellos no tienen que rendirle cuentas a nadie, que sus vidas les pertenecen y que pueden hacer con ellas o con sus vidas lo que les venga en gana. Esa es una mentira en la que el mundo ha caído. ¿Por qué una persona que hace lo que le venga en gana no es libre, sino esclava de su propia voluntad? Yo soy libre y me puedo drogar. Claro que te puedes drogar, pero no te das cuenta, estás siendo esclavo de la droga. Y si se trata de ser esclavo a alguien, es preferible ser esclavos de aquel que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. De hecho, Dios nos creó. Número 1, recibimos una vida allí, y luego nos apartamos de Él, y ahora recibimos otra nueva vida, es decir, le pertenecemos 2 veces. Y si a alguien debemos someternos, debería ser a Él, no al enemigo, no a las pasiones. El ser humano es esclavo de aquello a quien le rinde su voluntad. Ay, es que yo quiero dejar y no puede, tú eres esclavo. Que no te ves las cadenas porque son espirituales. Que tal vez dice, yo no estoy en una cárcel detrás de barrotes. Si hay un comportamiento en tu vida que no has podido dejar, tú eres esclavo. ¿Esclavo de qué? A veces esclavos de las pasiones. Hay gente que es esclava de los temores. Esclavos de las preocupaciones. Esclavos del pecado y no pueden soltar, no pueden dejar esa vida, no lo pueden hacer porque son esclavos y les gusta ser esclavos. Liberación futura de Sión o de Jerusalén es lo que Dios está hablando. Yo no necesito liberación porque yo no estoy esclavo. La persona que no ha podido dejar el pecado vive esclava del pecado. La libertad no puede ser confundida con el libertinaje, que es esa libertad excesiva y abusiva en lo que se dice y en lo que se hace. Es que ya yo tengo mayoría de edad, con mi vida puedo hacer lo que quiera. La mayoría de edad te debería ser más responsable en tus actuaciones. Por eso esta declaración que hizo Jesús, cuando habló que el reino de los cielos
Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Venía a traer libertad a las personas y sería por medio de Él. Si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Él sería quien libertaría al hombre de la esclavitud del pecado y de la maldición que había venido por causa de la desobediencia. Estas palabras dadas por Jesús les enseñó a sus discípulos y seguidores que por medio de Él vendría la libertad de sus almas y podrían conocer todo lo que el Padre Celestial había preparado para sus vidas. El plan de Dios, al enviar a Jesús a la tierra, era traer la verdadera libertad que necesitaba el hombre, ya que Él dice que había venido para que todos los hombres pudieran ser verdaderamente libres. Es decir, que no tenían una libertad genuina, sino pasajera. Y es por eso que Él dijo lo siguiente. Él dijo lo siguiente en Juan capítulo 8, verso 32 al 36. Mire lo que dijo Jesús. Juan 8, 32 al 36. Mire aquí viene. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ay, es que yo necesito liberación. Si usted no lo libera, la palabra no lo libera nada. Y conoceréis la verdad, y la verdad, que es la palabra de Dios, os hará libres. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Él es la verdad. Él es el verbo de Dios. Él es la palabra. Verso 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Verso 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Verso 35. Y el esclavo no queda en casa para siempre. Eso se llama salvación eterna. No queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Es que yo soy libre porque puedo hacer con mi vida lo que quiera? No eres libre. A través de esas palabras, se puede deducir que el ser humano no puede tener por su propia cuenta libertad del pecado, sino que esa viene de afuera, ya que a pesar de que se puede esforzar en liberarse del pecado, se cansará de ello y no podrá tener la fuerza suficiente para desechar esas obras carnales. ¿Cuántos a diario? Y a mí me ha pasado. A diario se proponen cambiar, ser distintos, honrar a Dios. Pero no pueden. No pueden. Vuelven a lo mismo. Precisamente porque es solo Cristo quien nos otorga la verdadera libertad. Alguien me llamaba ayer y me decía, ¿yo cómo hago para poder dejar todas esas cosas viejas? Y yo le dije, espero que no te desanimes, pero tú no lo vas a poder hacer si no es Él el que lo hace. Muchos de nosotros, yo voy a ser una buena persona, yo no me voy a irritar, yo no voy a coger rabia, y al rato, ¡ah! ¿Qué pasó? Pero si yo había propuesto honrar a Dios siempre, no lo puedes hacer. Por eso dice la Biblia, despojaos del viejo hombre que está viciado, no trates de remendar. Porque a veces uno trata de remendar, colocar remiendo nuevo en odres viejos. No.
No, no, tu vida no la remiendes porque no sirve para nada. Lo que tú tienes que hacer es un intercambio, que fue lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo. Él no se complicó. Él dijo, ya no vivo yo. Con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo. El yo es el ego. Dice, ya yo no vivo. El ego ya no vive. Está crucificado con Cristo. Ahora vive Cristo en mí. Tú quieres un cambio en tu vida, entonces deja que Cristo viva su vida a través de ti. Entonces ahí sí se verá el cambio. Porque si elíos libertares, seréis verdaderamente libres. Detrás de ese es que yo cambié porque yo ayuné, hay orgullo. Por supuesto que nosotros tenemos que dar nuestros pasos, pero la verdadera liberación la traes el Señor. Cuando Él viene, mira, ya tú nunca vuelves a hacer lo mismo aunque quieras. No lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Y tal vez has tratado en tu fuerza, yo voy a cambiar, yo voy a dejar esto. No puedes hacerlo. Si elíos libertares, seréis verdaderamente libres. Y ante eso Jesús explicó que para poder alcanzar esa libertad, debían conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer la verdad. Y todos los días aquí hablamos de la verdad de Dios. Si no hemos sido libres es porque no le prestamos atención a la palabra, no la creemos, no la recibimos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué no he sido libre? Porque has conocido la verdad, pero no la has obedecido. Juan 8:32. Juan 8:32 dice, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús es la verdad, su palabra es la verdad. Y esa verdad de la cual Él está hablando se relacionaba de forma estrecha con Él mismo y con su presencia en la tierra, en la vida de las personas, que llevaría al cumplimiento del plan de salvación de Dios. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, con mayúscula por favor, esa palabra verdaderamente, no de mentiritas. Sí, porque usted por fuera puede verse libre, pero vaya uno a saber las ataduras que tiene por dentro en diferentes áreas de su vida. Dios sí las conoce. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Esto qué quiere decir? Que la única opción para tener libertad verdadera se encuentra a través de Jesucristo. Sin embargo, el hombre acostumbrado a las obras carnales se rehúsa a recibir esa verdadera libertad que lo llevará hacia el destino profético de prosperidad, abundancia, sanidad y sobre todo a una salvación eterna en la presencia de Dios. Al analizar sobre la libertad que traía Jesús al pueblo de Israel, era que muchos de ellos pensaban que iban a ser libertados del yugo de Roma. Y por eso veían a Jesús como ese Mesías prometido que le llevaría a una victoria y le devolvería esa independencia que habían perdido a causa de su desobediencia. Pero esa no era la verdadera libertad que Jesús venía a implantar en la tierra. No era una libertad de tipo política, sino que estaba relacionada con la esclavitud más fuerte que tiene el hombre, que se llama el pecado. Las obras de la carne, esa naturaleza pecaminosa que desde Adán ha hecho que el hombre se desvíe de la presencia de Dios. Usted no necesita estar en una cárcel para sentirse preso. Si hay áreas de tu vida que no has podido dejar, tú estás preso o esclavo de esa área que no has podido dejar. Se está refiriendo el Señor a una libertad espiritual que viene a soltarnos de las cadenas del pecado, de la inmundicia y de todas esas consecuencias negativas para la vida de las personas, permitiendo de esa manera la justificación de todos los pecados y la salvación eterna. El que no puede dejar el chisme está atado, está cautivo. El mentiroso
está cautivo. El que se desanima con frecuencia está preso de un demonio de desánimo. El que se llena de ira y de rabia también. Juan 5:24 dice la palabra. Juan capítulo 5, verso 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todo esto nos permite ser libres de la culpabilidad, la condenación, poder tener una tranquilidad en la conciencia, al ser renovados por medio del Espíritu Santo, para ser esas nuevas criaturas nacidas en Cristo Jesús, alcanzando la santidad delante de Dios y rompiendo las cadenas de opresión del pecado. Hebreos, en el capítulo 9, vamos a mirar los versos 13 al 15. Hebreos 9, 13 al 15 dice la palabra: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Verso 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, gracias a Jesús y su obra en la cruz. Él es el que nos liberta. Todo esto conlleva a que Jesús vino a redimir, a libertar a todas las personas y poder traerles libertad de la esclavitud. Dicho término se asocia de forma constante con Dios y es por medio de su Hijo que trae esa libertad a todos aquellos que creen en Él, y lo hizo a través de un sacrificio en la cruz del Calvario. Efesios capítulo 1, verso 7. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención o liberación por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es en Él. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay una liberación espiritual que solo Jesús puede hacer. Por medio de Jesús, las personas pueden recibir libertad de varias cosas. Entre las más destacadas encontramos la siguiente. Voy a pedirle al equipo de producción que me ayude. Número 1, libres de la ignorancia. Esa es la primera. Libre de la ignorancia. Juan capítulo 8, verso 32. Vamos a repetir de nuevo. Dice Juan 8:32. Primero, libres de la ignorancia. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, lo que nos mantiene esclavo es la ignorancia. Es no conocer la verdad de Dios. O habiendo conocido la verdad de Dios, no obedeciéndola. Eso te mantiene esclavo. Esto nos está revelando que el hombre puede jactarse de tener mucho conocimiento por los estudios que haya realizado, por los títulos universitarios que haya alcanzado, pero la única verdad que le permitirá alcanzar la libertad es la verdad que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Y conoceréis la verdad, ya que en ella, en la verdad, en la palabra, se encuentran los secretos más valiosos que pueda tener una persona en la tierra, y son dados por el mismo Dios. Job, en el capítulo 28, versos 20 al 21, dijo lo siguiente. Job 28, 20 al 21. Dijo: ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia?
Verso 21. Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. Mas el Señor dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y los insensatos desprecian la sabiduría. Creo que está en Proverbios 1:7. Los insensatos desprecian la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría, o sea, desprecian la palabra. Y por despreciar la palabra, no son sabios. Y no actúan de manera correcta. De este modo, la verdad que se encuentra en la Biblia permitirá al hombre ser libre de las tinieblas, porque tendrá una vida nueva, ya con las obras carnales. Simplemente se está dejando llevar por el mismo Satanás, ocultando para ellos la oportunidad de creer y de poder ser salvados. Mire qué dice 2 de Corintios, capítulo 4, versos 3 al 4. 2 de Corintios 4, del 3 al 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea, si no lo puedes entender, si no recibes la palabra, si te cuesta obedecer, dice, entre los que se pierden está encubierto. O sea, la persona que se pierde no le presta atención a la palabra. Verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no les resplandezca la verdad. Es por ese motivo que Jesús dijo que al conocer la verdad podrán ser libres y quitarse de sus vidas toda creencia que es errada a esa vida eterna que Él ha prometido en su palabra, y ser conducidos por ese camino estrecho al que hace referencia Jesús en otras de sus enseñanzas. Lo segundo es, el Señor viene a hacernos libres del pecado. Juan 8, 33 al 34, Juan 8, 33 al 34. Dice aquí, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. No, lo que pasa es que es una canita al aire, es que es de vez en cuando. No, usted es esclavo. Y no podrá ser libre hasta que reconozca su esclavitud. En la condición original del ser humano, proveniente de Adán, que viene del pecado, es parte representativa de este primer hombre, pero por medio de Jesús, que es el postrer Adán, hombre nacido en el Espíritu, viene a traer esa libertad de las obras carnales y ser dirigidos hacia esos frutos del Espíritu. Al estar envuelto en el pecado, el ser humano está muerto, ya que se encuentra alejado de las promesas de Dios. Pero gracias a Jesús se puede recibir esa oportunidad de redención que promete el Señor a sus hijos. Colosenses, miremos el capítulo 2, versos del 13 al 14. Colosenses 2, 13 al 14. Dice la palabra, y a vosotros estando muertos en pecados, el pecado te mantiene muerto espiritualmente, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Lo tercero, de lo cual somos libres, es de la condenación eterna. A eso vino Jesús. Libres de la condenación eterna.
Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Juan 1, 12 y 13. Dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay gente que dice, es que todos somos hijos de Dios. No. Somos criaturas hechas por Dios. Solo nos convertimos en hijos de Dios cuando recibimos a Jesucristo. Aquí lo dice: mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes no eran hijos de Dios. Solo aquellos que le recibieron. Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A través de esta frase, Jesús hizo la diferenciación entre el esclavo y el hijo. Y son los hijos los que podrán heredar las cosas del Padre. Usted no puede ir al reino de los cielos diciendo, es que yo quiero heredar la vida eterna y yo quiero que las riquezas de la gloria sean para mí. ¿Y usted quién es? Esto es para los hijos, para aquellos que reciben a Jesús, para aquellos que no solo lo reciben, sino que viven de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Alguien dijo, hijo de tigre sale pintado. Si tú eres hijo de Dios, deberías comportarte como un hijo de Dios y no como un hijo del enemigo. Solo cuando recibimos a Jesús podemos heredar todas las cosas del Padre y ser merecedores de su salvación eterna. Juan capítulo 8, verso 35 dice, Juan 8:35, dice la palabra, y el esclavo, el que no es hijo, el que sigue cautivo a sus pecados, el que no se ha arrepentido, el que no se ha apartado, es esclavo. Y aquí dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Esto es eternidad. El esclavo no queda en la casa para siempre. El que sigue esclavo de sus pasiones, de sus pecados, que no ha recibido a Jesucristo y que no ha querido cambiar, es esclavo. Y dice, no va a quedar en casa. No pretenda que va a haber un lugar en el cielo para usted. No, el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Y quiénes son llamados hijos? A los que le recibieron y creen en su nombre. Al ser hijos de Dios, serán salvos de un castigo eterno de sufrimiento en el infierno, y de ese modo poder obtener la verdadera libertad de las almas. Las almas tienen que ser libertadas. Como hijos de Dios, se puede obtener la mayor. En ese sentido, si verdaderamente Cristo nos liberó del pecado, porque la palabra dice que sin fe es imposible creer a Dios. Pero noto algo, cuando se habla de la fe, la gente piensa que tener fe es tener la capacidad de obtener todos los milagros posibles. Entre más yo acumule milagros, yo más tengo fe. No. Es fe para cambiar el estilo de vida que lleva. Yo tengo fe en que lo que Jesús me está pidiendo es verdad, que yo tengo que apartarme de mi mal camino, y esa fe me lleva a cambiar. Eso también es fe. No es solo fe para obtener beneficios de Dios. Uy, yo tengo fe porque Dios me da cosas, Dios me prospera, Dios... No, eso no es solamente fe. Si tú tienes fe en Cristo, entonces se te tienes que notar en la obediencia que le tienes a Él. Si Él te demanda que quites algo de tu vida, si tú crees y tienes fe en lo que Él te dijo, tú lo vas a hacer. De lo contrario, tú no tienes fe. O tienes fe para lo que te conviene. Cristo nos liberó del pecado. Si Él verdaderamente, dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron. He aquí todas han sido hechas nuevas. Si Cristo nos liberó del pecado, no deberíamos seguir en esta vida de pecado, que lo que nos hace es hundirnos más y más en el abismo, como dice la Biblia en Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 13. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados.
a libertad, no para estar esclavizado por ninguna pasión, por el enemigo, por las circunstancias. A libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Es que con mi vida hago lo que me dé la gana. No, Señor. No uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es mantener esa libertad llena de santidad y obediencia a Dios, logrando una limpia comunión con Él, dejando a un lado con determinación todas las obras de la carne que lo llevan a mantenerse en esclavitud al pecado. Por ello Jesús vino a dar esa verdadera libertad por medio de su sacrificio en la cruz. Romanos capítulo 8 versos 15 al 17. Romanos 8, 15 al 17. Aquí dice: pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿El temor es esclavitud? Sino que habéis recibido espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Ese Abba Padre es papito, es una manera más íntima de acercarse a Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. No dice y si esclavos, también herederos. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, que es lo que la gente no quiere, para que juntamente con Él seamos glorificados. La verdadera libertad, mis amados, no es la que nos ofrece el mundo, o la que nos ofrece el enemigo que engañó a Adán y a Eva, o la que podemos ofrecernos nosotros mismos. No, es que cuando yo me propongo, yo lo hago. La verdadera libertad solo la puede otorgar Cristo, y eso fue lo que el Señor habló al profeta Zacarías, si no recuerda hoy. Liberación futura de Jerusalén. A esa liberación el Señor se está refiriendo. Ahora, como Zacarías declara que los judíos finalmente mirarían a Dios, se deduce que se les promete el espíritu de arrepentimiento y la luz de la fe para que puedan conocer a Dios como el autor de su salvación y sentirse tan seguros que ya están salvados, como en el futuro para dedicarse por completo a Él. Entonces dice el Señor, Zacarías 12:10, que fue con el que comenzamos, Zacarías 12:10, vamos a recordarlo, y promete el Señor: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, porque fueron nuestros pecados los que llevaron a Jesús a la cruz. Sí, sus pecados y los míos, a quien traspasaron. Y dice: y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Les decía, aquellos padres que tienen un solo hijo y lo pierden, cuánto dolor. Ese mismo dolor fue el que nuestro Padre Dios sintió al entregar a su único Hijo para que viniera a libertarnos. Muchas personas no entienden esto, por eso no oran, no hay espíritu de oración, no hay espíritu de gracia, no miran al que traspasaron, porque ellos piensan que Jesús murió porque le dio la gana, Jesús no tenía nada que hacer, entonces Él murió, es problema de Él. No, cuando tú entiendes que Él murió por tu liberación, es imposible que tú no le busques a Él con el corazón y tengas agradecimiento por la obra que Él hizo en favor de tu vida. De lo contrario, lo vas a menospreciar, la obra de la cruz. Te da lo mismo. Me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Claro, cuando uno entiende que todo lo que Jesús padeció en la cruz, todo ese sufrimiento, todos esos latigazos, todos esos clavos que lo sujetaron al madero,
fue por nuestra liberación, la liberación de nuestras almas. Del corazón solo entonces brotará llanto de gratitud y exaltación a Él. Amén. Termino con esto. Por causa del pecado, el hombre cayó en opresión. Pero Jesús, al derramar su sangre, logró su liberación. Y hoy le pido a Dios con todo mi corazón que derrame sobre nosotros ese espíritu de oración y ese espíritu de gracia que nos permita mirar a aquel que traspasaron en ese madero nuestros pecados. Sí, tus pecados y los míos fueron los que llevaron a Cristo a padecer lo que padeció en ese madero. Cristo no murió en la cruz porque no tenía nada más que hacer. Él vino a este mundo y habló el profeta Zacarías de la liberación futura de Sión. La manera de libertarnos no fue pagando un precio de dinero, porque con nada en el mundo se podría pagar la liberación de nuestras almas. Y el Padre nos amó tanto que dijo: entrego a mi único Hijo por amor, para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, en su Hijo, no se pierda, sea libertado y tenga vida eterna. Yo no sé cómo era tu relación con Dios hasta este día, pero siento que algo a partir de hoy se rompió en tu vida. Y a partir de este instante, todas las mentiras que el diablo te habló, de que con tu vida puedes hacer lo que te dé la gana, que tú puedes ser como Dios, es una mentira. Habías sido esclavo de tus propias decisiones, esclavo de tus propias pasiones, de tus miedos, pero hoy es el día de la liberación. Padre, tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y hoy hemos conocido tu verdad. Y declaramos que la liberación viene a nuestras vidas. Hoy todas esas ataduras que el enemigo quiso colocar en nuestra mente y en nuestro corazón, todas esas mentiras a través de las cuales nos quería mantener atados a las pasiones desordenadas de la carne, son deshechas en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre. Hoy hemos conocido tu verdad y declaramos en el nombre de Jesús que esa verdad nos hace libres. Nos declaramos libres en el nombre poderoso de Jesús de la esclavitud al pecado. Nos declaramos libres de la condenación eterna. Nos declaramos completamente libres de las pasiones, de las mentiras del enemigo. Y a partir de este día nos determinamos a vivir en completa libertad, en esa verdadera libertad que solo tú ofreces. Ayúdanos, amado Dios, a recibir tu palabra, porque ella es la que nos hace libre. Y nos hace libre no solo cuando la oímos, nos hace libre cuando la atesoramos en nuestro corazón y cuando vivimos por ella. Perdónanos por las veces en que escuchamos tus palabras y las tuvimos en poco, y por eso, aunque quisimos vivir en esa libertad, nunca lo pudimos lograr. Pero a partir de este día todo será distinto. Liberación para tu vida en el nombre de Jesús. Todo lo que te esclavizaba ahora mismo es deshecho por el poder de la sangre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por tu liberación. Amén y amén. ¿Cuántos están libres? ¿Cuántos conocieron la verdad y están libres? Mande una manito arriba. Yo estoy libre, yo lo creo. Ay, pero es que no sentí que la piel se me puso de gallina, no caí al piso. No tiene que ponerse la piel de gallina, porque usted no es una gallina. Usted simplemente escuchó la verdad y la verdad lo hace libre. Ya, yo lo creo. Si Dios dice que ya nos hizo libres, yo lo creo. Amén. Amén. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. No podemos aceptar su invitación de amistad en nuestro perfil personal porque ya se cumplió el cupo, pero no hay límite en nuestra fanpage. ¿Cómo podemos aceptar su invitación? Cuando usted le da me gusta a la página de Facebook que aparece en pantalla, le da me gusta y de esa manera ya usted queda conectada con el programa. Si desea comunicarse con nosotros, por supuesto, aquí estamos para servirle siempre. 317-427-0754. Pido a Dios con todo mi corazón que le bendiga grande, rica y abundantemente. No olvide, por causa del pecado, el hombre cayó en opresión, pero Jesús, al derramar su sangre, logró su liberación. ¡Feliz día para todos!
Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.